aquí media hora. ¿Empezamos? ¿Se oye? Bueno, casi buenas tardes. Yo soy Carmen Suárez, voy a coordinar esta mesa, pero tendremos que ceñirnos a tiempos porque se está ya muy tarde, ¿no? Y dada la sapiencia de todos los que antes hablasteis, pues esto se extendió, entonces vamos a ir abreviando, ¿no? Si no os importa. Vale. Voy a hacer la presentación rápida para que podáis hablar al menos media hora, ¿no? Creo, media hora, y luego la parte de si os parece bien, pero yo cuando vaya acercándose de media hora os avisaré para que esto no se estire. Bueno, aquí a mi izquierda está Adolfo Fernández, que supongo que muchos y muchas que estáis aquí lo conocéis, y es director de la Fundación José Barreiro. Y creo que lo más importante que se puede decir él, aparte de muchísimas cosas más en su labor investigadora, es que sobre todo se dedica al estudio y la investigación sobre el socialismo asturiano y sobre la Comisión Socialista Asturiana, que aquí ya salieron, vamos, ya se citó. Pero sobre todo creo que rescató la vida y la obra de José Barreiro, una vida de un exilio de mucho tiempo, como sabéis, de 40 años, y a través de José Barreiro, pues la situación de asturianos y asturianas en el exilio, al menos todos los que se cartearon con él. Hay una parte que quiero deciros de las cartas de las mujeres que son con él, que al menos son 600, que estamos indagando ahora a iniciar, ¿no? El análisis y una investigación sobre ellas, con lo cual, bueno, tendremos otra parte de José Barreiro y su relación con las mujeres exiliadas. Estamos en ello. Yo creo que sobre todo Adolfo se distingue porque ha recopilado la gran enciclopedia, ¿no?, del socialismo asturiano a través de dos obras que son las más importantes, la de Tiempos heroicos y protagonistas en la transición. Y últimamente, y ya no voy a citar más de tu valía, es el coordinar, un poco dirigir la historia del socialismo asturiano, y ya ha publicado un primer tomo, que es el socialismo asturiano desde los orígenes a la crisis del 17, y próximo a publicar la del socialismo asturiano entre la dictadura y la transición. Como diría Piñeiro, una parte de la historia que está fraguada desde el socialismo, ¿no? Rocío, yo la verdad estoy encantada de presentarte porque me gusta mucho todo lo que haces, lo que yo he podido leer. Es una persona joven, una gran investigadora, por lo que yo veo, y además es una investigadora que ha escarbado en las fuentes de la historia de las mujeres, sobre todo de las pioneras de esta historia, y creo que es muy importante, como Alicia Alter, Merinás, Dolores Ramos, Teresa Vega, etc. Sí, has escudriñado en ellas porque las citas y las tienes presentes. Y creo que, bueno, aparte de su director de tesis, que ayer no lo pude escuchar, Jesús Alonso, que también supongo que habrá dejado toda una huella importante, pero creo que ella sabe incorporar la historia de las mujeres a la historia general, es lo que intenta, de tal manera que no se olvide nada y aquello que está olvidado pueda ser debidamente incorporado en la historia general. Y esta última obra que has coordinado, dirigido, con Cristina Somolinos, que ella explica, si entras en internet, explica cómo la fraguaron, sobre las mujeres que cosían y los hombres que fumaban, en alusión a las palabras de Luisa Carnés, que me encantó el que pusieseis ese título, ¿no? La verdad, esta obrera, escritora y exiliada que reivindicamos como Tin Rums y sus diarios, etc. Entonces ella explica cómo han intentado incrustar la investigación y la colaboración que hay ahí, que es plural, y sobre todo que tiene en cuenta cómo las mujeres se insertan en la historia general. Y creo que, bueno, también yo la conozco por haber estado coordinando el libro de Mujeres en el exilio republicano, que me parece que es muy importante, está en internet, todo se puede consultar esa publicación, en homenaje también a otra de tus maestras, supongo, que es Josefina Cuesta, y bueno, hay que reivindicarla aquí también. Y nada, creo que tus líneas de investigación seguirán por la vía esta del trabajo, de
de las mujeres, insertar la historia de las mujeres en la historia general. Y bueno, pues yo de verdad que te felicito por ello. Y José Manuel Prieto, que ya comunicó que se va a ceñir al tiempo, ya lo dijo por adelantado para que no, y que planteara que es profesor de secundaria, aunque esté asociado en la universidad, porque lo mismo que Adolfo, que también fue profesor de secundaria, no es necesario estar en la universidad para investigar, sino que lo que hay que querer es investigar, y como consecuencia el techo de la universidad es muy importante, el abrigo, pero también la voluntad propia es muy importante. Bueno, entonces, sobre todo, creo que José Manuel Prieto, lo que él me dijo incluso antes al entrar, estudia e investiga lo que es la presencia de la migración asturiana más allá en el continente americano. Entonces, si entráis y veis sus obras, fundamentalmente es muy importante aquella parte que las personas que emigraron de cualquier condición intentan revertir a nuestra comunidad una parte del patrimonio que nos pueden dejar, como es el dinero, y el caso de muchas escuelas y muchas obras benéficas, becas, etcétera, que todas estas personas que él las cita está muy documentado, y cómo repercute pues, en la población asturiana por aquello que él dice que al menos vamos a dejar, por ejemplo, una semilla de aquello que podemos, ¿no?, aportar de nuestra parte. Y bueno, y más cosas que tienes escritas, pero yo creo que suficientemente esta presentación puede ser, vamos, que es suficiente. Entonces, sin más, porque tampoco me voy a extender, Adolfo, tienes la palabra. Creo que vamos por el orden que está aquí, si os parece, ¿no? Y tienes media hora. Yo cuando vayas acercándote a la hora te voy avisando, ¿vale? Gracias. Bueno, gracias Carmen, gracias a todas y a todos por vuestra asistencia a este acto. Mi tema es, como consta en el programa, el socialismo asturiano en el exilio, y voy a tratar de ceñirme a la cuestión. Yo diría en primer lugar que es una página o un capítulo de la historia del socialismo regional, en general poco conocida. En todo caso, anticipo ya que, como es sabido, pues es un exilio evidentemente forzado por la represión franquista. Diríamos que el comienzo de ese drama se puede situar cronológicamente pues, en la tarde-noche del 20-21 de octubre de 1937, momento en que las brigadas navarras franquistas entran en Gijón y, lógicamente, pues termina la guerra civil convencional en el norte, y esto pues fuerza la salida masiva de personas relacionadas de una u otra manera con el Frente Popular, que huyen, como he dicho, del temor a la represión franquista. Es una huida no preparada, es una huida caótica, una huida en la que, como se ha dicho, pues se coge cualquier cosa que flotaba, una huida que, según Ramón Álvarez Palomo, dirigente anarquista y que formaba parte del Consejo Soberano de Asturias y León, afectaría a unos entre 12.000 y 14.000 personas que huyen de la represión. La mayor parte, como también es muy sabido, pues lo hacen por el puerto del Musel en Gijón. De esa huida caótica pues forma parte también el Consejo Soberano, que dirige el socialista Belarmino Tomás Álvarez, y el resto de los consejeros. De lo ocurrido, pues a mí me gustaría hacer referencia a la descripción que me hizo pues en un momento determinado uno de los consejeros, Rafael Fernández Álvarez, que, como he sabido, después sería el primer presidente de la comunidad autónoma ya en la etapa democrática, que en una entrevista que le he realizado en el año 1987, pues dice, o me confesó lo siguiente. Creo que merece la pena leer lo que me ha dicho.
Fuimos al Musel a las 5 de la tarde, con el propósito de que si había que vencer alguna resistencia, no lo íbamos a hacer. Pero no hubo ninguna resistencia, aunque el puerto estaba de bote en bote. Segundo Blanco era un dirigente anarquista que ocupaba en ese momento la Consejería de Industria, también la había ocupado en el Consejo Interprovincial previo, encontró un barco, una barca de esas que forman parte, los barcos pequeños cuando salen a pescar, salen en pareja por tender las redes y en ella salimos todos los consejeros. La barca es la Bascal, que también es un barco muy conocido. La vista del que iba al mando nos salvó, porque en vez de coger el camino más corto para ir a Francia, puso dirección hacia Galicia. Nos alcanzó el crucero Cervera de la Armada franquista, que patrullaba por el Cantábrico, pero debió creer que éramos gente que huíamos de los rojos y nos dirigíamos a Galicia. Pero cuando llegamos a la altura de las costas gallegas, agarramos el norte y hasta donde Dios quiso. Llegamos al puerto pesquero de Douarnenez, que está en la Bretaña francesa, ¿no? En la rada de Brest. En el momento en que se estaba iniciando una tormenta importante, que terminó con varios barcos nuestros, a los que cogió lejos de la costa. En fin, un fenómeno, diríamos, muy actual, ¿no? Esto de la gente que huye y que se encuentra pues, en unas circunstancias determinadas y acaba pues, muriendo en el intento, ¿no? Llegamos muertos de frío, muertos de hambre y muertos de sed. Y lo dramático es que por un momento creímos que las luces del puerto eran las del Cervera. Nos deshicimos de todo, de las pistolas que llevábamos, de todo, porque si nos agarran, nos pasean por toda España. Bueno, esto es el testimonio de uno de los protagonistas de aquella evasión, que realmente pues, tiene tintes muy dramáticos, como se puede comprender. Por cierto, que también más adelante Rafael Fernández confesaba que el puerto en cuestión, Douarnenez, el presidente del mismo, del ayuntamiento, pues era socialista, pero sin embargo la ayuda que recibieron fue sobre todo de una organización católica. Bueno, sea como sea, y por avanzar, para intentar ganar tiempo, aquella estancia fue breve, como es sabido, y después todos los evacuados, todos los huidos, pues vuelven en general hacia España, hacia la zona republicana, que en ese momento pues era el centro-sur, era el Levante y sobre todo se sitúan en Cataluña. Y ahí los socialistas asturianos, que es el tema que yo quiero tratar, pues rápidamente se organizan y constituyen la llamada Agrupación de Socialistas Asturianos, que en su vertiente, diríamos que asistencial, también se le conoce como Agrupación de Socialistas Refugiados de Asturias. El comité de ambas agrupaciones, funcionalmente confundidas, quedó constituido de la siguiente forma: presidente Inocencio Burgos, vicepresidente Belarmino Tomás Álvarez, secretario general José Barreiro García, figura emergente en ese momento ya en el socialismo asturiano, secretario administrativo Rogelio Lagar, secretario sindical Lorenzo López Mulero, secretario juvenil Ángel de Ávila, secretariado femenino Purificación Tomás, secretario de milicias Paulino Rodríguez, secretario de actas Manuel Suárez y vocal Amador Fernández Montes. Es decir, prácticamente diríamos que la plana mayor del socialismo asturiano, evidentemente, ¿no? Esta organización, pues durante los 15 meses de existencia, porque naturalmente esta organización se deshace cuando se produce la entrada de las tropas franquistas en Cataluña, ya en febrero del 39, pues no duda en montar un sistema orgánico que podríamos decir que llegó a funcionar con cierta regularidad. Un sistema orgánico que se basó en la división de Cataluña en 8 zonas, que suministraban una serie de servicios a los cuales pues, voy a referirme brevemente por lo que comentamos de la necesidad de acelerar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, pues, la colocación casi total de niños y refugiados no integrados en el organigrama político-militar de la República, en centros más o menos adecuados,
la gestión del suministro de alimentos a los refugiados por la cooperativa creada por el Centro Asturiano de Barcelona, que por una cuestión de mayorías, pues también estaba el Centro Asturiano en ese momento prácticamente controlado por el Partido Socialista, por los socialistas asturianos. Concretamente el secretario general del Centro Asturiano era también José Barreiro García. La cooperativa a la que acabo de hacer referencia fue creada por Amador Fernández Montes, que había sido consejero de Comercio en el gobierno del Consejo Soberano, ¿no? Y también era diputado nacional. La cooperativa se creó en base a unos barcos que estaban anclados en el puerto de Barcelona con mercancías destinadas a Asturias y, dadas las circunstancias, pues Amador Fernández, que era un gran organizador, pues no duda en ponerlas al servicio de los refugiados asturianos en Cataluña. Sigo. Pone en marcha, al menos desde el mes de febrero del 37, un taller de confección de ropas para los refugiados, también con fines comerciales, dependiente en este caso de la citada cooperativa. Asimismo, la agrupación de socialistas asturianos procuró trabajo a quienes lo buscaban, por ejemplo, a mutilados de guerra, generalmente como guardias de prisiones. Trató de gestionar, no con demasiado éxito, el intercambio de prisioneros de guerra, sobre todo aquellos que estaban condenados a muerte, diligenciar el cobro de pensiones para mujeres y familias de militares republicanos que se encontraban en Asturias y los familiares estaban en Cataluña, colaborar con el secretariado provincial de la UGT que dirigía Inocencio Burgos Riestra. En fin, no he dicho los cargos de los personajes que dirigían la ASFA, por no extenderme demasiado. Inocencio Burgos Riestra había sido alcalde de Siero. Inocencio Burgos Riestra era en ese momento el secretario general de la UGT de Asturias, y en colaboración con la UGT de Asturias, pues siguiendo, diríamos, la tradición formativa que caracteriza al Partido Socialista, pues trató de cubrir esa vertiente poniendo en marcha un curso de mecanografía, correspondencia y cultura general. Realmente llama mucho la atención en esas circunstancias, ¿no?, el tratar de poner en marcha esta actividad. Incluso el 11 de marzo del 38, la ASA patentiza su vitalidad interviniendo en la constitución ante notario de la llamada Sociedad de Ediciones Antifascistas S.A., también citada como EASA Films, dirigida por Ovidio González, más conocido como Gondi, que sabéis que era colaborador del diario Avance, uno de los periodistas que escribía en el diario Avance. Por cierto, no sé si esa empresa, ¿no?, EASA Films, llegó a producir algo. Sería realmente interesante encontrar lo que haya hecho, si es que ha hecho o ha tenido tiempo de hacerlo. Naturalmente, como he dicho antes, todo esto termina pues a comienzos de febrero del 39, cuando las tropas franquistas pues entran en Cataluña, y lógicamente los socialistas asturianos forman parte de ese contingente que, como sabéis, pues lo constituyen unas 500.000 personas que atraviesan los Pirineos en las circunstancias que todos sabéis, ¿no?, en pleno invierno, estamos en febrero, hostigados por la aviación franquista, etcétera, ¿no? Y llegan a Francia, ¿y qué les espera en Francia? Pues los campos de concentración. Campos de concentración, sobre todo situados en el Midi francés, como por ejemplo Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Barcarès, o por ejemplo también algunos situados fuera de esa zona, como por el caso del campamento de Gurs en Bayona, o cerca de Bayona. Les espera también, en muchos casos, la explotación laboral, formando parte de batallones de trabajadores que normalmente estaban destinados a la construcción de fortificaciones, ¿no?, ante la amenaza evidente del estallido de la guerra, de lo que sería la Segunda Guerra Mundial. También otros, pues, más arriesgados y diríamos más difíciles de controlar, forman parte de los llamados grupos flotantes, en realidad huidos, que circulan clandestinamente por distintas ciudades de Francia, sobre todo por las zonas por el sur, ¿no?, Perpiñán, Narbona, Marsella, pero también por Burdeos y París, por ejemplo. Otros, que generalmente uno se olvida de ellos, procedentes de la zona centro-sur de España, asturianos, pues habían formado parte de los contingentes que salieron sobre todo del puerto de Alicante cuando termina la guerra civil, ¿no?, cuando cae la zona centro, y se dirigen al norte de África, y concretamente hacia las colonias francesas de Argelia y Marruecos, ¿no?, la parte francesa de Marruecos. Naturalmente, tampoco diríamos que su vida en ese lugar es precisamente fácil,
ni mucho menos. La mayor parte de ellos acaban formando parte de contingentes que viven en campos de trabajo y que se dedican fundamentalmente a la construcción de un proyecto que al final no se lleva a cabo, que es un ferrocarril que iría desde el Mediterráneo hasta Níger, ¿no? Un transsahariano. Realmente la vida no fue para ellos fácil. Y la cosa se complica aún más cuando, como he sabido, unos meses después de lo que estoy narrando, pues estalla la Segunda Guerra Mundial. Estalla la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del año 39. Los más afortunados, yo diría, que generalmente son las élites políticas e intelectuales, pues la mayor parte ya habían salido hacia Hispanoamérica, sobre todo hacia México, el México dirigido por el presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Al que los españoles pues siempre le habrán estado agradecidos por el comportamiento que tuvo con ellos. La ocupación alemana de Francia, como he sabido, pues en fin, la fecha, diríamos, significativa es que el 14 de julio del 40 las tropas alemanas entran en París. Francia queda dividida en dos zonas, la zona ocupada directamente por los alemanes y la zona del gobierno títere de Vichy, que dirige el mariscal Pétain. En cualquier caso, la situación para los exiliados en Francia es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, porque corren el peligro, como es bien sabido, de que sean enviados a campos de concentración, detenidos por la policía francesa, por la Gestapo e incluso por la policía española, que colabora con ambas, ¿no? En esa zona. Otra alternativa es la cárcel y en muchos casos, como es bien sabido también, retornarlos a España para que sean aquí pues convenientemente juzgados y castigados por su alineamiento ideológico, evidentemente. Se trataba sobre todo de pasar desapercibidos en esas circunstancias. Y esto lleva, por lo menos al contingente de los socialistas asturianos exiliados en Francia, a buscar sobre todo refugio, diríamos, situarse en la zona sur de Francia, en un área que iría desde el macizo central francés hasta los Pirineos y desde el Atlántico hasta las costas mediterráneas, pues incluso las primeras estribaciones de los Alpes. Es ahí donde acaban, diríamos, centrando su actividad vital, acaban buscando trabajo en unas condiciones también de explotación pues generalizada. Normalmente lo hacen en minas. No olvidéis que la mayor parte de esta gente, de los que no habían huido hacia México, pues eran mineros y trabajan en las minas, y sobre todo lo hacen en las minas, diríamos, de minerales bélicos, ¿no? De ese momento, ¿no? Pero muy contaminantes y realmente en unas condiciones muy duras. El propio José Barreiro García, que era maestro nacional, pues lo hace en unas minas de blenda y zinc en los Pirineos, ahí al otro lado del Valle de Arán, que es donde acaba viviendo él y otro grupo de asturianos socialistas asturianos, en el pueblo el concejo de Mariñac, ¿no? Y enferma ya ahí para toda su vida. Barreiro, a partir de ese momento, pues arrastra una enfermedad de la que no se pudo deshacer hasta su muerte, ¿no? Y muere además pues como secuelas de la enfermedad contraída en el trabajo de esas minas. Con este trasfondo histórico, pues se trata, por parte de los socialistas asturianos, con una larga tradición orgánica ya, que ya lo han demostrado creando la ASA, ¿no? De reconstruir las organizaciones socialistas, empezando por los propios socialistas asturianos, y recuperar la agrupación de socialistas asturianos que había existido en Cataluña. Incluso en los primeros momentos, ¿no? Cuando la invasión alemana ya siempre tuvieron en la memoria esa posibilidad, ¿no? Ese objetivo. Por ejemplo, se alude mucho a las reuniones que realizaban en un café que se llamaba el Café Continental en Narbona, donde continuamente están hablando de reorganizar la agrupación de socialistas asturianos, etc. Ahora lo hacen, sobre todo se acelera el proceso de reconstrucción cuando la marcha de la Segunda Guerra Mundial pues inicia un giro que es favorable ya a los aliados, el desembarco de los Estados Unidos en el norte de África y sobre todo la derrota de Stalingrado, que creo recordar que fue en febrero del 43, ¿no? Que me corrija si no, Piñeiro, que tiene una memoria prodigiosa. Creo que fue en febrero del 43. Bien,
es a partir de ese momento cuando empiezan a ver factible la posibilidad de retornar a España, de que la guerra la pierdan los alemanes y que por lo tanto triunfen las democracias y al final también caiga el franquismo, ¿no? Y de ahí que se acelere la reconstrucción de las organizaciones socialistas, y los socialistas asturianos, vuelvo a repetir, pues empiezan a dar los primeros pasos para construir una organización que sería, en cierto modo, continuidad, aunque no es exactamente lo mismo, como vamos a ver, que la agrupación que habían constituido en Cataluña. El proyecto, acelerando, se acaba, diríamos, acaba cristalizando el 14 de octubre de 1945. Previamente los socialistas asturianos habían contribuido a la reorganización del PSOE y de la UGT en Francia. La ocupación nazi en Francia termina en agosto del 44. Bueno, pues en septiembre y después en noviembre ya el Partido Socialista y la UGT celebran sus primeros congresos en el exilio. Y parece que no hay duda, y esto lo afirman historiadores, conocedores profundos del tema, que además prácticamente lo vivieron directamente, como los hermanos Martínez Cobo, parece que no hay duda de que en esa reorganización del PSOE la influencia de los socialistas asturianos fue muy grande, ¿no? Porque estaban ya dando esos primeros pasos a los que me he referido antes. Bueno, pues en esa asamblea de Montauban, que es una ciudad que está cerca de Toulouse, ¿no?, a unos 30 kilómetros, se constituye formalmente la llamada Comisión Socialista Asturiana, la CSA, que es la organización de los socialistas asturianos en el exilio. El folleto que recoge los acuerdos de la citada asamblea también pues, recoge la primera ejecutiva de la comisión, que se estructuró de la siguiente forma: secretario general y gran animador de la comisión hasta su fallecimiento en agosto del 75, José Barreiro García, que se convierte evidentemente en la figura clave del socialismo asturiano en el exilio, dada la proximidad a España y dado que México queda muy lejos, ¿no?, en esas circunstancias que estamos hablando, ¿no? Y que realmente es el hombre clave, y es el hombre que batalla, que lucha, que organiza, que es austero, que es honrado, y que todos creen en él. Realmente no he encontrado a nadie que lo haya criticado, alguno por ahí, ¿no?, que no estaba muy de acuerdo, pero llegó a sacrificar en aras, diríamos, de la reorganización y del desarrollo de las organizaciones socialistas hasta su propia familia. Sería muy largo hablar de eso, pero en fin, José Barreiro García, evidentemente, como ha dicho Carlos, por otra parte es mi debilidad, entonces eso también se nota. Adjunto a la secretaría, César Antuña, Díaz de Carballín, Siero, secretario de Estudios, Paulino Rodríguez González. Paulino Rodríguez González había sido comisario general del Ejército del Norte y gran amigo de José Barreiro. Adjunto de Estudios, Daniel Rodríguez Noval, y secretario administrativo, José Fernández Flores, que había sido el padre del comandante, bueno, era ¿no?, el padre del comandante Flores, pero que había sido, pues, alcalde de San Martín del Rey Aurelio. En esa asamblea, a la que asisten 62 delegados en representación de unos 300 compañeros y compañeras, pues se estipula ya cuáles son las funciones de dicha comisión. No podía ser una comisión de carácter político. Para las organizaciones socialistas el socialismo seguía dentro y las organizaciones como tales seguían dentro. La FSA estaba en Asturias. Entonces no podía tener ninguna función política. Después veremos que no ha sido así. Acaba teniendo una fuerza política considerable la Comisión Socialista Asturiana. El objetivo era, según se decía en los acuerdos de la Asamblea, y además había estipulado las organizaciones socialistas en los congresos a los que he hecho referencia, era solidaridad, estudios y ayuda. O estudios, solidaridad y ayuda, por ese orden, ¿no? Con respecto a la ayuda, se crean dos fondos. El llamado Fondo de Solidaridad o de ayuda a los asturianos, leo literalmente el acuerdo, que vivían en extrema necesidad en el exilio. Enfermos, ancianos, viudas, huérfanos y mutilados de guerra. Otro fondo sería el Fondo de Ayuda al Interior, con el que se trataba de mantener la estructura material que permitía el funcionamiento de las organizaciones clandestinas, aquí en Asturias, pero también, como dice el acuerdo del acta de Montauban, que se refleja en el acta de Montauban, para que aquellos compañeros sepan que pensamos en ellos y que sus luchas y preocupaciones las hacemos nuestras.
Es decir, lo podríamos llamar una ayuda moral, que tanta importancia tiene en estas circunstancias, ¿no? El esfuerzo económico realizado por la Comisión Socialista Asturiana fue titánico. Naturalmente, Barreiro juega en esto un papel muy importante. Él aplica un eslogan que aparece en los comunicados que la Fundación envía, las circulares, las cartas, etcétera, que era aquello de un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Ahí donde había un asturiano había que tratar por todos los medios de hacerle participar en la comisión. Y van surgiendo, lógicamente, grupos de socialistas asturianos que, evidentemente, la mayor parte se ubican en esa zona que he dicho anteriormente, ¿no? En el sur de Francia, pero también después en Bélgica, por ejemplo, en Châtellerault, en Lieja, y por supuesto en América, claro, el poderoso grupo de México, que económicamente es muy importante a la hora de las ayudas al interior. ¿Cómo funcionaba la economía de la comisión? Bueno, pues había aportaciones de los socios, de los afiliados a la misma, que no eran fijas porque las prohibía el partido, pero acabaron prácticamente siendo. Uno mira las actas, ¿no?, los balances de cada año o de cada mes, y ves que siempre, generalmente, aportan todos igual, ¿no?, la misma cantidad que venían aportando una y otra vez. Naturalmente, esa ayuda hay que valorarla en sus justos términos, porque evidentemente no era fácil la vida de los exiliados, que también esto sería otro tema, ni mucho menos. No era fácil. Y además tenían que también cotizar para el partido, para la Unión General de Trabajadores, para la Solidaridad Democrática. Y cuando había especiales necesidades en el interior, sobre todo, se recurría a otros procedimientos. Por ejemplo, montar una tómbola, o montar, por ejemplo, hacer una rifa, o incluso vender fotografías en forma de postal. Una de ellas, la que tuvo mayor éxito, que está por ahí en la exposición que está ahí al lado, pues es la foto de los famosos 29 guerrilleros del último contingente guerrillero de socialistas asturianos que se hicieron en San Juan de Luz con Prieto y Amador Fernández. Esa circuló muchísimo y, bueno, eso daba lugar a unos ingresos complementarios. Con la ayuda prestada, decía, queda constancia, como he dicho anteriormente, en los balances que presentaba el secretario y el tesorero de la comisión, que, por cierto, con el paso del tiempo acaban siendo tres figuras claves que son los que, diríamos, dirigen la comisión ya hasta su final, que son José Barreiro, que permanece como secretario general, el presidente de la misma, que sería Paulino Rodríguez González, que ha hecho también anteriormente, y César Antuña, que sería el tesorero. Después, evidentemente, se fueron incorporando otras personas a lo que aludiré posteriormente. Te quedan 5 minutos. 5 minutos. Bueno, naturalmente, de la ayuda prestada, digo, queda constancia de los balances anuales, ¿no? Yo simplemente quiero destacar un dato. Por ejemplo, para la salida de los guerrilleros, que salieron en octubre del 48, los últimos guerrilleros socialistas, ¿no?, encabezados por José Mata Castro, el comandante Mata, pues la Comisión Socialista Asturiana aportó 200.000 francos. Dando un salto en el tiempo, porque tú me estás presionando para ello. En el año 1971, Agustín González Otilio, que había llegado del exilio para hacerse cargo un poco de la dirección de la Federación Socialista Asturiana, escribe al exilio, a Barreiro, y le dice: desde junio del año pasado no nos mandan ni un céntimo. Se refiere tanto a la Ejecutiva de Toulouse como a la Ejecutiva Nacional, porque eran demasiado escrupulosos a la hora de enviar dinero, ¿no? Exigían justificaciones, certificaciones, y en la clandestinidad eso no es fácil, evidentemente, ¿no? No hay facturas, no se pueden elaborar facturas. Y termina Otilio diciendo: si no fuera por vuestra ayuda, estaríamos arreglados. La comisión no solamente presta ayuda económica y moral, sino que también hizo otros servicios, como por ejemplo facilitar el paso de la frontera por parte de aquellos que huían del régimen franquista, que se sigue produciendo a lo largo de todo el periodo, ¿no? Es un goteo permanente, y lo hacen contando con los servicios que prestan determinadas personas que la comisión tenía, diríamos que controladas. Fueron asimismo importantes las gestiones que sus componentes realizaron para buscar trabajo a quienes huían desde España. Para ello, movilizando a los distintos grupos de asturianos que existían, como ya he citado anteriormente. Avanzando. De este modo, yo esto quiero destacarlo sobre todo,
los socialistas asturianos del exterior y los del interior forman un todo compacto, pese a la fractura que suponen los Pirineos, ¿no? Un todo compacto que tiene un enorme peso, inevitablemente un enorme peso político en el desarrollo de los congresos de las organizaciones socialistas en el exilio. Porque desde muy pronto desarrollan la costumbre, los socialistas asturianos, dirigidos por José Barreiro García, de reunirse antes de la celebración de los congresos. Pueden hacerlo en Bayona, si es posible, pero si no, en el propio Toulouse, que es donde se realizaban los congresos, en los días previos. ¿Qué se hace ahí? Acordar la postura que van a tomar en los congresos. Y el peso de los socialistas asturianos es muy grande. Después, si tengo tiempo, os leo un par de textos demostrativos de lo que acabo de decir. Ese peso, diríamos, político se pone sobre todo de manifiesto en la renovación de las organizaciones socialistas que tuvo lugar en los años 60 y sobre todo comienzos de los 70. Renovación por la que apuesta claramente José Barreiro y apuestan los socialistas asturianos del interior, que diríamos que se hacen eco de la actitud que toman en este sentido las juventudes socialistas y también, bueno, de determinadas personas concretas del partido, como he dicho antes, el propio José Barreiro. Una renovación que significaba, fundamentalmente, era abrirse a otras organizaciones políticas democráticas, abrirse. También abrirse a la emigración económica, que era muy fuerte, olvidemos que estamos en los años 60, ¿no? A lo que eran reticentes las ejecutivas del partido y de la UGT, los tradicionales, Rodolfo Llopis, Pascual Tomás, etcétera, etcétera, eran reticentes. Acabarán formando grupos muy importantes, por ejemplo, en Alemania, relacionados grupos de socialistas asturianos. Por ejemplo, yo recuerdo uno en Alem. Renovación significaba rejuvenecimiento de las organizaciones socialistas. Y significaba también devolver la capacidad de decisión de las ejecutivas al interior. Porque después del asesinato o la muerte de Tomás Centeno en el 53, prácticamente la capacidad de decisión había quedado en manos de las ejecutivas que estaban en Toulouse. Ese proceso renovador, como es sabido, culmina en el Congreso de Suresnes, que tuvo lugar en octubre del 34, cerca de París. En ese congreso, ya terminé. 74. ¿74 que había dicho? 34. Bueno, 74. A ese congreso, aquí del interior, asisten una delegación que la formaban 6 personas. Uno de ellos es Arcadio García Suárez, Cayo, un resistente aquí en el interior que acude al Congreso. Por cierto, alguno todavía vive, por ejemplo, Aladino Cordero, que era el portavoz del grupo, de la delegación. Pablo García Fernández, que es actualmente presidente de la Federación Socialista Asturiana, y también presidente de la Fundación José Barreiro. Tino Antulla, que vive en Gijón, ¿no? Y después estaban Cayo y Agustín González Otilio, al que he hecho referencia anteriormente. Bueno, pues Cayo, en una entrevista también que le hice yo en el año 87, me dijo lo siguiente: veréis, a Felipe González no lo quería nadie. Estoy hablando del Congreso de Suresnes, ¿eh? Los catalanes decían que sí era infiltrado del Partido Comunista. Incluso los andaluces, excepto 4. Los de Madrid, que no sé qué más. Y los vascos no es que estuvieran en contra, pero me querían poner a mí como secretario general del partido. El Congreso lo dominábamos nosotros, los asturianos, que llegaron como delegados de todos los sitios. De Suiza eran asturianos, venían en una relación, pero el cabeza de lista era asturiano. De Francia no te digo nada, eso decía él, ¿no? De Argentina y de México venían asturianos. ¿Qué traéis vosotros al Congreso?, preguntaban. Traemos esto. Y se identificaban con nosotros enseguida. Nunca en la vida se nos planteó un problema con los compañeros. Y más adelante dice, eso del pacto Nervión-Betis, durante un tiempo se habló mucho del pacto del Nervión-Betis, o sea, ya sabéis, ¿no?, de los sevillanos con los vascos. Esa teoría la desarrolló un libro que se titula Felipe González, de Suresnes a la Moncloa, creo recordar, que se publicó en el año 1984, ¿no? Y mantenían esa teoría, ¿no?, de que la elección de Felipe González había sido fruto del pacto, ¿no?, entre esas dos ramas del socialismo. Bueno, pues Arcadio García no está por la labor, ¿no? Dice, el pacto Nervión-Betis es una gran mentira. El pacto fuimos nosotros.
Bueno, Agustín González, Otilio, que nos mentalizó a nosotros sobre quién tenía que ser secretario general. Por cierto, que los andaluces, como se llamaban, ¿no?, los abogados andaluces, efectivamente ya habían pasado aquí por Asturias, sabía dónde estaba la fuerza, antes de la celebración del Congreso. Desde el año 68, 69, ya anduvieron por aquí Alfonso Guerra y Felipe González y participaron en algún acto, ¿no?, en Peñamayor, en unos cursos que organizaban clandestinamente, evidentemente, porque venían, evidentemente, sabían, eso también es una realidad, ¿no? ¿Era tan fuerte la delegación asturiana del interior? Le preguntábamos al Arcadio. Dice, dominábamos el Congreso. No me acuerdo en ese momento, pero me parece que llevábamos el mando de 600 y pico cotizantes, que no los tenía nadie, ni de toda Andalucía ni Cataluña. Bueno, si me permitís un minuto más. Sí, un minuto. Pues a ese congreso no asistió su hermano, el hermano de Cayo, que era Marcelo García Suárez, muy conocido en las filas del socialismo regional. No asistió, pero estaba perfectamente informado, porque además él fue uno de los artífices de la llegada también de los socialistas andaluces aquí a Asturias, previamente al Congreso. Dice, en otra entrevista también me confesó, y cuando fue el Congreso de Surelmes, la delegación asturiana con Aladino Cordero de portavoz, decidió sacar a Felipe González como secretario general. El debate se planteó de la siguiente manera. Los vascos no querían a Felipe. La mayor parte de los andaluces tampoco. Los catalanes apoyaban lo que dijera Asturias. Y los asturianos, repartidos por el mundo, lo que dijera la delegación asturiana del interior. Claro, la vinculación fuerte que había entre las dos ramas, diríamos, del socialismo regional. Y resulta que todas las delegaciones procedentes de Francia, de Bélgica, de Suiza, etcétera, estaban dirigidas por asturianos. Y teníamos la costumbre de reunirnos todos antes de los congresos, con Barreiro a la cabeza. Y todos tomaron la decisión de apoyar la candidatura de Felipe González. Bueno, esto yo lo resalto porque creo que hay que tenerlo muy en cuenta la importancia que tuvo en ese momento la aportación del socialismo asturiano a la hora de la renovación de las obligaciones socialistas y de la elección de una ejecutiva que se va a situar ya plenamente en el interior, ¿no? Plenamente en el interior. Naturalmente, si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar de otras cosas referidas al tema que estoy tratando. Naturalmente, la Comisión Socialista Asturiana pues entró, diríamos, en proceso de desaparición con la muerte de Franco, ¿no?, el retorno de los exiliados, los que pudieron hacerlo, muchos quedaron por el camino, como es bien sabido, etcétera. Y las dos últimas reuniones, por cierto, las llevó a cabo la Comisión Socialista Asturiana en Gijón y en Oviedo. En ambos casos en el mes de mayo, pero en el primer caso en el 77 y en el segundo en el 78. Los que asistieron a esas reuniones de la CSA, pues en la primera reunión acordaron entregar a la UGT y a la Federación Socialista Asturiana los fondos que les quedaban como consecuencia de las recaudaciones que durante tanto tiempo habían hecho. Concretamente 14.000 pesetas. Está mal, para los tiempos que corrían, ¿no? Y la segunda reunión, el acuerdo que tomaron, el más importante desde mi punto de vista, fue enviar al domicilio de Barreiro, en Xón, Mariñán, ¿no?, a una delegación formada por José Mata Castro, Paulino González y César Antuña, para hacerse cargo del archivo que ahí había generado en su domicilio José Barreiro y que custodiaba de una manera celosa y perfecta, podríamos decir, ¿no? Ese archivo constituye el núcleo esencial de lo que es el archivo de la Fundación José Barreiro, que es ahí se mantiene, ¿no? Todo esto que acabo de comentar, y termino, pues se encuentra también didácticamente, diríamos, que expuesto en esa exposición que está ahí en esa sala de al lado, ¿no? Muchas gracias por la paciencia. Bueno, gracias, Adolfo. Te ceñiste al tiempo, fuiste muy disciplinado. Es verdad, la exposición está ahí, yo creo que luego se puede ver o se puede ver en otro momento. Bueno, pues, Rocío, disciplínate en el tiempo, si puede ser. Y yo quiero resaltar, para que no se me olvide, que acabas de leer tu tesis doctoral hace poco. Y el tema de esta tesis doctoral es sobre la inserción laboral de las mujeres exiliadas, las republicanas, que supongo que no serán las de la élite dirigente, sino que serán aquellas mujeres que de una manera u otra, acompañando a su familia o como sea, hayan llegado y hayan intentado abrirse camino en el espacio
que antes nos dijo Adolfo y que, bueno, Sí. les habrá Que, costado por cierto, mucho. no he citado para nada a las mujeres. No, pero bueno, las cartas van a dar para Qué mucho. distancia. Las 600 cartas que tenemos de Barreiro van a dar para mucho. Y ahí precisamente, mira, Rocío seguramente que en algún momento las consultará porque son muy importantes, supongo. Si soy capaz de para su abrir esto, investigación. Bueno, Rocío, yo te controlo el tiempo Sí, y cuando falten 5 minutos, pero esa, claro, la tesis nos la haremos cuando la publiquen. Vale, bueno, pues con su permiso ahora sí que empezamos, perdón por el desastre técnico que se suma a ya el tiempo acumulado, ¿no? Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer sinceramente la acogida, la gran acogida en Oviedo, que no había tenido la posibilidad de visitar nunca y bueno, ha sido una ocasión maravillosa para ello. Muchas gracias para toda la organización logística, económica, académica, gracias Antonio, de verdad. Y bueno, yo lo que vengo a presentar aquí, porque Antonio me pidió que hablara de las mujeres españolas exiliadas en Francia, y yo enseguida me acordé de una frase, que ya tienen un poco un spoiler ahora mismo en la pantalla, que es Mocinas de Asturias, aunque el spoiler esté detrás de mí. Para quien lo encuentre, me voy a tomar la licencia de solamente explicar realmente de qué se trata Mocinas de Asturias al final de la charla para poder retener su atención como estrategia. Bueno, el exilio de las mujeres, o el exilio desde una perspectiva de género, fue ya ayer avanzado por Bárbara Ortuño, lo cual me facilita muchísimo la labor porque puedo saltarme toda una serie de estado de la cuestión y armazón teórica que ya hizo estupendamente, pero lo que sí que tenemos que retener es que se trata sin duda de un campo de investigación que está en auge y que está contribuyendo a escapar de un relato hegemónico y androcéntrico que ha sido construido durante años, tanto por los propios protagonistas, dicho en masculino aposta, no como masculino genérico, como por la historiografía. Además, no solamente estamos hablando de que es un campo de investigación en auge, el de la historia de las mujeres en el exilio, sino concretamente el de aquellas mujeres corrientes, aquellas mujeres del común, de la que sabemos menos y que poco a poco nos estamos acercando a ellas gracias a una mayor diversidad de fuentes. Un ejemplo son las cartas de las que acabáis de hablar, pero también por la ayuda que estamos recibiendo los historiadores y historiadoras por parte de organizaciones de memoria, profesores de otras disciplinas que se están entrando en una perspectiva biográfica, en una perspectiva local y regional que nos está aportando mucha información que antes no veíamos o no sabíamos ver. En cualquier caso, la historia de las mujeres exiliadas en Francia son unas experiencias que van a estar marcadas por múltiples facetas, como puede ser su participación o su sufrimiento durante la Guerra de España. Vivieron también el internamiento, vivieron la separación familiar, vivieron un trato diferencial por parte de las autoridades de los países de acogida por sus propios partidos políticos de la España republicana o por las organizaciones asistenciales en el exilio, vivieron la repatriación en ocasiones forzadas a su tierra natal, vivieron la Segunda Guerra Mundial, en algunas ocasiones la deportación y vivieron o se vieron obligadas a vivir una forzosa integración que no en todos los momentos fue efectiva. Además, en el caso concreto de Asturias, estamos hablando de un exilio que escapa de nuevo de esta etiqueta que hemos acuñado del exilio de 1939 por el mayor número de personas que cruzaron la frontera en esta época. Ayer una intervención iba en este sentido. A mí no me gusta hablar de exilio de 1939 por esta cuestión, porque en el caso de Asturias nos tenemos que remontar a 1937 y en el caso de otras zonas, incluida Asturias en parte, nos tenemos que hablar a 1936. Son una serie de evacuaciones, un exilio que empieza en el año 37 a partir de estas evacuaciones de las que también hablábamos ayer, que son masivas, son familiares y que van a afectar de una forma particular al colectivo de las mujeres. Y además aquí podemos lanzar, a partir de un testimonio que les pondré a continuación, podemos lanzar una hipótesis que es sobre una particularidad del estilo asturiano
en el caso también de las mujeres, que es su carácter obrero o trabajador. Decía Florinda San Agustín Labrada, que es una mujer que tuvo una dificultad para exiliarse y que lo vivió así en el caso de México. Ella narraba su historia familiar y decía: en esa ciudad nací yo el día 28 de octubre de 1902. Fui la mayor de 3 hermanos. Me sigue mi hermana y mi hermano es el último. Mi madre era de Oviedo, la capital. Cuando dice esta ciudad en la que nació es Gijón, por cierto. Fue cigarrera de fábrica de cigarros que hay en Gijón. Mi abuela también fue cigarrera. Las madres metían a las hijas, se heredaba el puesto, se preocupaban más porque trabajaran que porque se ilustraran. Esto nos recuerda, si alguna ha tenido la ocasión de leer a La Tribuna de Pardo Bazán, ¿no? Estas trabajadoras de las fábricas de tabacos, que fueron una de la parte de las mujeres que marcharon al exilio. Además, en el caso de Francia, esta hipótesis de un carácter peculiar trabajador del exilio asturiano, también en el caso de las mujeres, toma más relieve, ya que muchas de las mujeres que se exiliaron quisieron ir a América, no pudieron por una serie de razones que si tenemos tiempo podremos abarcar, y se exiliaron en Francia. Solamente para tomar unos datos concretos, vemos que en el caso de Francia el colectivo de asturianos, cántabros y vascos va junto, es el 5,2% de la población total a la altura del 39, mientras que en el caso de México ese colectivo asturiano, cántabro y vasco son el 17,2%. O sea, es bastante sustancialmente mayor el exilio en América, que seguramente el compañero luego nos hablará después. Vamos a hablar de estas mujeres exiliadas en Francia a partir de 3 ejes principales. Uno va a ser cuál fue el eco que tuvo un acontecimiento mayor en sus vidas, que no fue sino la revolución de 1934 en estas tierras. Otra cuestión que va a ser la represión que van a sufrir y que les va a perseguir a lo largo del exilio de una forma o de otra. Y luego trataremos lo que es mi temática de trabajo, que es la cuestión del trabajo y de la inserción laboral. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que en el caso de Asturias, los ecos de 1934 van a ser un elemento clave. La participación que tuvieron las mujeres en organizaciones políticas o asistenciales, como puede ser el Socorro Rojo, pero también los partidos políticos, fueron clave. Esta memoria colectiva que van a llevar al exilio va a estar basada muchas veces en el título de La Asturias Indomable, que se había levantado en el año 34, lo cual fue, como denominó Mercedes Justa, la piedra de toque de la memoria antifascista. Aquí traemos un ejemplo, que es el de Nieves Castro, que Diego me ha hecho el favor ya de presentarla anteriormente, la cual ella cuenta cómo a raíz del asesinato de su primo en la zona del Langreo sufrió un, cito, tremendo golpe mortal. Y dice: este acto de salvajismo, el asesinato del primo, terminó de dar vida a mi joven imaginación, junto con el ejemplo que vivía día a día al lado de la abnegación de mi hermano y de tantos jóvenes que sacrificaban juventud, diversiones, comodidades, hasta el cariño familiar y la paz del hogar. La experiencia que tuvieron las mujeres en 1934 no fue solamente una experiencia revolucionaria, política, sino también de inserción en las organizaciones existenciales que garantizaron la ayuda a los presos de la revolución posteriormente, pero también en parte las evacuaciones que ya se darían desde el año 34. A raíz de estas evacuaciones podemos traer el ejemplo de en este momento una niña llamada Nieves Cuesta, la cual fue evacuada en el año 34. Y aquí sí que lo tenéis en pantalla. 6 hermanos, yo la mayor, cuidando de ellos desde que tenía uso de razón. Mi padre minero, de los que llegaban a casa rendidos y negros como la mina misma. Mi madre, de aquellas mujeres sacrificadas, trabajando la huerta y cuidando de vacas y ovejas para después vender la leche y el queso en Mieres y sacarnos adelante. De repente, la revolución de 1934. Adiós a mi padre, para siempre. Mi madre desolada se enteró de que el Socorro Rojo recogía a los niños huérfanos y provisionalmente los llevaba a la provincia de Alicante, donde familias simpatizantes con los revolucionarios en situación económica favorable le recogían y ayudarían. En el caso de Nieves, ella efectivamente en el 34 paró, llegó a parar a Alicante,
Pasó allí la guerra y en el 39 salió con el Stambrook en dirección a Orán, luego a Marsella y luego a la Unión Soviética. En el año 36, cuando empieza la guerra, a partir del golpe de Estado en julio, algunas regiones sufrieron un exilio antes que este 37 de que hablamos en Asturias. Fue el caso de nuevo de Nieves Castro, la cual salió de Oviedo el día 10 de agosto de 1936. Llegó a Barcelona, donde estuvo trabajando con el Ministerio de Instrucción Pública, participó en la Federación de Juventudes y en la Comisión de la Educación del Soldado. En el año 37, como ya hemos dicho, salieron muchos niños, tal día como hoy, de hecho, en dirección a diferentes puertos, y de hecho cabe resaltar que de los niños de Rusia, estos niños de Rusia, un tercio eran asturianos. Vale, uno de ellos es la mujer, la niña que veis en la segunda fotografía, que es Isabel Argentina Álvarez. En el caso de esta niña, su padre me la metió junto a su hermana en el refugio Rosario Acuña y cita: pero cuando comenzaron los bombardeos, tras tan intensos al fin del día, se decidió aceptar nuestra evacuación, porque el padre no era favorable a que las niñas fueran evacuadas al extranjero. Me llama por teléfono y me dice: mira, os inscribí para evacuar, si quieren ir a Francia con su tía Feliciana, o si quieren se van a Rusia con sus amiguitos. Finalmente, en el caso de Isabel, se fueron a Rusia con sus amiguitos, donde sufrió parte de la guerra y luego posteriormente se fue a Cuba. Es decir, en el caso de Isabel nunca se fueron a Francia. Muchos de los niños y de las familias que fueron evacuados en el 37, como también se ha comentado, volvieron vía Barcelona y finalmente se volvieron a exiliar en el año 39. Cabe decir que no todas aquellas personas del año 37 volvieron por Barcelona, muchas se quedaron en Francia y principalmente cabe citar aquellas que encontraron una inserción laboral, sobre todo en trabajos declarados de urgencia nacional en aquellos momentos en el país galo, o que tuviesen algunos parientes, estas redes migratorias, que los pudieran acoger, o algunos colectivos particulares como los niños, como dijo ayer Jesús Alonso, pero también sus acompañantes en las colonias infantiles, que eran mujeres trabajadoras. De aquellos que se fueron a Barcelona y luego tuvieron que volver, una pareja de asturianos tuvo a una niña en Barcelona en enero del 39, que no es otra que es María Luisa Libertad Fernández Lafuente. Ella nos cuenta: ellos, mis padres, eran asturianos. Lo que pasa que cuando Asturias cayó salieron un barco hacia Francia. Bueno, hacia donde pudieras llegar, y llegaron a Francia. Y pasaron otra vez a la zona republicana para seguir con la lucha por la República. Precisamente este seguir con la lucha de la República, esta guerra que continúa en Francia, va a ser uno de los leitmotiv que protagonizan algunos de los testimonios que podemos también encontrar de otras mujeres asturianas en el exilio. Uno nos lo da en este caso una mujer que se llama Adela Vela, la cual enuncia en una de las cartas de súplicas que ha investigado muy bien a Guadalupe Dámez. Ella cuenta cómo tanto él como yo, habla de su marido, hemos desempeñado cargos de responsabilidad antes del movimiento y durante este. Hemos estado en el puesto señalado por los demás compañeros. Pertenecemos a un partido político. Yo era presidenta de la Asociación Femenina contra la Guerra y el fascismo. Y cuenta cómo precisamente su exilio en Francia, solicitando ir precisamente a México, se va a basar de nuevo en continuar la lucha contra el fascismo. En el caso de Celia Llaneza, que fue una resistente del interior en Francia, también cuenta que vine a Francia y yo no me he querido quedar en Francia, aunque luego se quedara, porque consideraba que la guerra continuaba en España y que tenía una obligación, en tanto que española, y más, porque ella era viuda y tenía que defender los derechos de mi chica, lo choca, como defender los derechos de España. Y en el caso de nuevo, Nieves Castro, ella cuenta cómo participó en la reconstrucción de los partidos políticos en los campos de concentración franceses. Nuestro partido, Nieves Castro era del PC, ya estaba organizado y trabajaba. Trabajábamos con enormes dificultades, pero se hacía, y además se estudiaba y se discutía la política, estando al día de los acontecimientos. Dábamos luz y perspectivas a la paz deseada.
entre campo y compañías de trabajo estaban concentrados en nuestro partido y de una y otra forma teníamos continuamente contactos con unos y los otros. Nieves Castro luego participaría en la resistencia, estuvo en la cárcel de Saint-Michel de Toulouse, y luego detalla con bastante detalle cómo participó en la resistencia francesa haciendo una tarea que no era con las armas en la mano, sino que se dedicaba a distribuir cartas de alimentación de racionamiento que habían sido previamente falsificadas, ¿no? Pero otras mujeres que por esta lucha, o no necesariamente por esta lucha, también vivieron la deportación. A Leonor Rubiano ya la conocemos porque ya nos la ha presentado Antonio. Formaba parte de esta llamada migración económica en la colonia española de Saint-Denis, pero estuvo militando durante la guerra y la resistencia con la Unión de Jeunes Filles en Francia. Olvido Fanjul es precisamente una de estas mujeres que se fue con la colonia hacia Rusia, como veremos a continuación, y ya nos ha contado Antonio cuál fue su trayectoria. Pero también tenemos otro testimonio, que es el de María Luisa Ramos. En este caso es de una entrevista que vio en televisión, pero también ha sido recientemente recogido. En el caso de María Luisa, ella no fue deportada, pero tiene una relación particular con la deportación. ¿Por qué? Ella cuenta: nuestra familia está en el campo del Salier, en Angulema, ayer lo decíamos. El 20 de agosto de 1940 fuimos metidos en un tren de ganado sin comida y sin explicaciones. Los hombres serían dirigidos a Mauthausen y las mujeres serían devueltas forzosamente a España. Estas trayectorias políticas de mujeres durante la guerra de España y en la Revolución del 34 también las podemos encontrar en otro tipo de fuentes, como son las solicitudes de emigración a América Latina. Desde Orleans, desde un refugio en Orleans, escribieron varias mujeres, como otra mujer asturiana, Amelia Llanos, pero en este caso quiero resaltar el caso de Selina Ajenjo, la cual enuncia así esta petición de emigrar a América. Las que suscriben, cuyos datos biográficos se detallan al final de la presente, se dirigen a usted solicitando al gobierno mexicano por su mediación, que se nos incluya en el cupo de emigrantes que, según noticias de fuentes fidedignas, van a ser admitidos en la república que usted representa. Esta carta está dirigida a la embajada mexicana en Francia. De ser ciertas tales noticias, las abajo firmantes consideran que reúne las condiciones precisas para obtener las facilidades emigratorias que solicitamos, ya que somos refugiadas políticas de la guerra de España, en la que luchamos y trabajamos defendiendo la causa republicana. ¿Quiénes son estas mujeres que suscriben? Aparte de Selina Ajenjo, tenemos aquí una relación de las mujeres que la acompañan. Selina Ajenjo, aparte de ser asturiana, había participado activamente en el Sindicato de la Aguja desde 1927. En la Revolución del 34 había sido apresada durante 15 días que estuvo en la cárcel. En el 37 participó en la organización de la recaudación de fondos para la evacuación. Durante la guerra, a partir del 37, estuvo en Barcelona trabajando en un taller social textil junto con mujeres asturianas. Durante la guerra en Francia estuvo en una fábrica de máscaras antigas para los alemanes, y no fue hasta 1951 que por fin pudo emigrar a Argentina y fundó una tienda de ropa para mujeres. Otro ejemplo que quiero traer muy brevemente es el de Pura Tomás, que es la única mujer que ha mencionado el compañero. Es decir, estamos hablando de una mujer socialista. Selina Ajenjo también lo mencioné. Selina Ajenjo también es la otra única mujer que mencionó el compañero, mujer importante dentro del socialismo asturiano. Pura Tomás también pasó por Francia antes de ir a México y estuvo tomando clases particulares junto a su marido en París después de pasar por Burdeos antes de poder llegar a este país americano. Esta experiencia que habían tenido las mujeres durante el año 34 y durante la guerra de España antes de llegar al exilio también les acompañaría. En este caso vamos a hablar de historias de represión a partir del exilio de las guardianas, en alusión a aquellas mujeres que se quedan guardando la casa mientras los hombres hacen la guerra. ¿Qué pasaría con estas guardianas? Bueno, Asturias, como ya hemos dicho, fue una tierra donde sufrieron una represión bastante particular, y de hecho Pilar Domínguez, en el estudio que hace de las personas
de las personas que quedan inscritas en los registros de la JARE en México, ella cuenta que la mayoría de las viudas vienen de tierras asturianas o de tierras gallegas. Dentro de estas mujeres viudas por la Revolución del 34 o por la Guerra de España que partieron al exilio, tenemos el ejemplo de la madre de Manuel Simón, que ella contaba cómo mi madre nació en Colombres el día 1 de agosto de 1915, de una familia de 12 niños. Conoció una infancia dolorosa por la pobreza. No, estoy leyendo mal. O sea, el testimonio de Manuel Simón es el siguiente. Mi madre asturiana, concretamente de Mieres, en un pueblecito llamado El Cantiquín, exiliada a Francia también. Casada con un asturiano de oficio carpintero del Partido Comunista Español, que luego, estando en el exilio, regresa a España al frente y muere en Cienpozuelos, no muy lejos de aquí, quedando mi madre viuda con 3 hijos. Profesión, pues las labores de su casa, y trabajando también, por lo menos cuando la conocí, y tengo memoria de ello, en un lavadero de carbón en la cuenca minera donde yo nací en Francia. Mi padre, por lo tanto, conoció a mi madre cuando se exilió en esta cuenca minera. El testimonio que les estaba leyendo es el de otra mujer, Camelia Gómez, la cual cuenta cómo mi madre nació en Colombres el 1 de agosto, ahora sí, de 1915, de una familia de 12 niños. Conoció una infancia dolorosa por la pobreza. Huérfana de madre, bien joven, su padre la mandó entonces a trabajar al campo y no tuvo la oportunidad de seguir la escuela. Fue para ella la realidad del aprendizaje y de la rudeza de la vida, el hambre, el frío y más con lo que iba a seguir en las 2 guerras. Esta mujer partió soltera al exilio, pero una vez que llegó a Francia se casó con un francés, con la mala suerte de que después de tener un hijo en el año 1941, su marido en el año 43 es apresado porque de nuevo participaba con las fuerzas francesas del interior y murió. Y el resultado fue que esta mujer a los 30 años se encontró viuda con un niño de 4 años en el exilio francés. Estas guardianas, estas mujeres, muchas de ellas viudas o mujeres de hombres enfermos, mutilados, heridos, que encontrarían una gran dificultad para integrarse en la sociedad en el exilio, fueron uno de los públicos privilegiados por las organizaciones de ayuda, las organizaciones humanitarias en el exilio. Un ejemplo lo encontramos en las cartas que se dirigen al Ministerio de Migración, al Fondo de Ayuda del Ministerio de Migración del Gobierno de la República en el exilio. Algunas de esas mujeres son asturianas, como el caso de Justina Azcárate, Lecinia Álvarez o María Blanco. En el caso de la primera, mi hijo Nicolás Nieto Azcárate, soldado de batallón de Larraguinga, muerto... ¿Verdad? Vale, en la interrogación la puse yo porque no entendía muy bien lo que estaba diciendo. Muerto en acción de guerra en la posición de Mazuco, Llanes, Asturias, el día 15 de septiembre del 37. En Francia no he recibido ninguna ayuda de nadie, así que le ruego me atiendan a la demanda, pues mi situación es muy necesitada, puesto que yo estoy ya 3 veces operada y espero que usted comprenda mi situación. Es decir, es una mujer que ha sufrido una represión concreta a partir de la guerra. En este caso estamos hablando de unas heridas familiares. En el caso de Lecinia, soy madre que perdí a un hijo en el frente de Oviedo y estoy sin recursos, pues soy vieja y no puedo trabajar. Soy viuda y el hijo que me lo ganaba hace 9 años que se murió, así que le ruego si puede socorrerme en esta situación tan difícil. Y en el caso de María Blanco, que yo me dirija a usted como viuda de guerra, pues mi marido fue muerto en el frente de las Asturias en el 39. Dándose el caso de que me encuentro en Francia con 6 hijos y en estos momentos bastante mal económicamente. De mis 6 hijos tengo 2 que trabajan, es decir, en estos momentos uno, puesto que el otro se haya enfermo, quedando uno para el sostén de la familia, y como está el coste de la vida, me es imposible dar a comer a mis hijos, cosa muy triste para una madre que ha perdido a su esposo en defensa de la República. Rocío, te quedan 5 minutos. Gracias. Este es otro ejemplo de otra de las mujeres asturianas que escriben solicitudes, y esta represión que les afecta de una forma particular también la vamos a ver en el caso de cuando se plantean la posibilidad de poder regresar a España después de unos meses, unos años o incluso unas semanas en el exilio. Otro ejemplo de nuevo nos lo da María Luisa Ramos, la cual recuerdo que había sido rebotada en el convoy 927 desde Angulema,
cuenta cómo recuerdo cuando volvimos a Viles y nos insultaban a nuestro camino desde la estación y les decían: rojas, había que mataros a todas las de vuestra raza. Otro ejemplo nos lo da María Luisa Fernández, la cual cuenta cómo me vine a España y es cuando realmente con 16 años estuvimos 2 años. Es decir, si tiene 16 años, pues estamos hablando del año 55. Pero nos volvimos a Francia, porque aquí no teníamos ni ella, es decir, su madre, ni yo nada que hacer. Pero estaba tan viva toda la historia de los rojos y los otros, la prueba es que la represión era sangrienta, ¿no? Y es cuando mamá me dice: ¿y qué hacemos aquí? Y nos volvimos a Francia. Por último vamos a hablar de estas mocinas de Asturias, ya por fin, porque otra de las características que va a marcar la evolución de las mujeres asturianas en el exilio, como avanzamos como hipótesis, va a ser su inserción laboral, en parte porque ya contaban con una carrera laboral previa para ello. Algunos de los ejemplos que tenemos es, en este caso, está en francés, de una mujer llamada Hermina Palacios, nacida en Gijón, que pertenecía al Sindicato de Trabajadores del Comercio de la UGT de Gijón, y también cuenta cómo había sido empleada por su sindicato en el Departamento de Comercio del Gobierno de Asturias y de León. Otra mujer cuenta, en este caso no es la mujer la que lo cuenta, son los hijos, cuentan cómo había trabajado en la fábrica de la algodonera en Gijón, había también participado con el Socorro Rojo Internacional y la Asociación de Mujeres Antifascistas hasta el año 1936, y esta militancia y compromiso social explica perfectamente que se uniera como cuidadora a la expedición de niños y niñas que llevaron a la Unión Soviética. Salieron del puerto del Musel en la madrugada del 24 de septiembre del 37. Estoy hablando de nuevo de Olvido Fanjul, es decir, ella ya tenía también una trayectoria laboral previa. Otra de las cuestiones importantes a resaltar es que las mujeres de Asturias que se exiliaron en el 37 y que permanecieron en Francia, como ya he avanzado antes, muchas veces fue porque encontraron ya una colocación laboral. En el año 39 la inserción laboral para las mujeres fue más complicada porque se privilegiaba aquella de los hombres que estaban en los campos de concentración, pero desde el 37 participaron en las vendimias, como trabajadoras del hogar y también en otras labores de la agricultura. En el año 39 también fueron llamadas a la agricultura, como podemos ver en una de las fichas que se recogió para la inserción laboral en la agricultura de otra mujer asturiana, Ángela Fernández. Y de nuevo Nieves Castro nos cuenta cómo ella también se fue a trabajar al campo en Francia. Yo misma, en el campo de Argelès, como no veía la forma de salir de aquella ciudad de tablas y arena, me apunté para las compañías que salían a trabajar en el campo o en fábricas. Pero en este último no fue posible a causa de la corta edad de la niña, su hija. No me querían. Entonces opté por ir de campesina. No entendía ni una hoja del campo. Lo que yo quería era salir. Pero ya he dicho que caí enferma y luego por ley de fuerza mayor y expliqué cómo salí. Bueno, afortunadamente que no llegué a ir de campesina, sino pobre cosecha, es decir, ella no tenía ni idea de agricultura. En este caso, Nieves Castro ya nos da una pista y nos dice que ella quería haber ido a una fábrica. ¿Qué tipo de fábricas? Pues muchas de las mujeres asturianas tenían ya una experiencia laboral previa al exilio, en este caso durante la guerra, en las fábricas de guerra que la República había puesto para su propio esfuerzo bélico. De hecho, se calculó en su momento que el 15% de las mujeres que estaban inscritas para poder insertarse laboralmente en los campos donde había mujeres en el exilio, ese 15% de mujeres ya tenía una experiencia previa en estas fábricas durante la guerra. No sabemos si este porcentaje es el que responde a las asturianas, no lo sabemos. Lo que sí que tenemos es un artículo que había escrito Matilde de la Torre en el mismo año 37, publicado en El Socialista, la cual se llama el artículo Mocinas de Asturias y da fe de aquellas mujeres asturianas que, cito, mujeres, siempre mujeres, que trabajan en el acero pulido y mellan en el metal y de una ojeada juzgan la perfección o el defecto de una ametralladora. Algunas de las mujeres que tenían experiencias en las fábricas de guerra y que partieron al exilio y que efectivamente
participaron en las fábricas de guerra en Francia son algunas asturianas como Lourdes Antuña, supongo, Amelia Gutiérrez o Ofelia Guerra García, que dice que es enfermera militar, pero en otro archivo cuenta cómo ya tenía también una experiencia dentro de las fábricas. Y con esto, muy brevemente, porque me quedan 20 segundos, lanzo algunas conclusiones. En primer lugar, es que este ejemplo de la Asturias indomable, de la revolución del 34, de las guerreras asturianas del 34, pero también de otra época clave como fue el año 62 con la Huelgona, se me ha colado una foto anteriormente, no sé si alguien se ha dado cuenta, va a funcionar en el siglo republicano como un mito fundacional, va a ser una parte esencial de la propia identidad asturiana en el exilio, y en el caso de las mujeres va a tener una serie de particularidades. Por ejemplo, la violencia subsidiaria que sufrieron las mujeres cuyos maridos o hijos perecieron o sufrieron la represión, también su propia inserción laboral marcada por la experiencia que habían tenido durante la guerra, y además va a marcar una serie de retos que van a tener para la integración en el exilio. Unos retos que van a estar marcados, no sé otra palabra, por no poder volver muchas veces por esta represión que temían sufrir o que ya habían sufrido, también por las labores políticas, asociativas, sindicales que tenían que ejercer en Francia, muchas veces cuando eran los maridos los que volvían para unirse al maquis o los que se quedaban en Francia para reconstruir las organizaciones políticas. Y con esto lanzo una pregunta al aire que seguramente no tendremos tiempo de responder, pero quizá dentro de 15 años podemos ver cuál fue o cuál puede ser el papel que les demos nosotros los historiadores e historiadoras del presente a las mujeres asturianas dentro de la memoria y la reconstrucción histórica de aquellos momentos. Muchas gracias. También te ceñiste al tiempo, porque vamos ahí el cronómetro incorporado. Sí, quítalo. Gracias por el título y un homenaje a Matilde de la Torre, nuestra diputada en la República Segunda. Bueno, entonces, José Manuel, ¿estás preparado? Estoy en ello, sí. Tengo aquí anotado hasta que más o menos 3:20 o así. ¿Tienes tiempo? Y te voy diciendo cuando falten 5 minutos. Sí, el cable. Estamos aquí, sí, un poco. Un poco de lío. Bueno, pues lo primero, agradecerles que todavía sigan aquí, no a estas horas, que ya son casi, bueno, las 3, son las 3 y hasta ahora ya, bueno, pues es lo más normal estar haciendo otras cosas, ¿no? Agradecer también a Antonio, bueno, pues la posibilidad de participar en estas jornadas, y tratar de un tema que soy un poco intruso, porque como bien decía Carmen, lo que yo he investigado, sobre todo la migración económica, ¿no? Es verdad que cuando trabajas el tema de la migración asturiana América, el tema de ese periodo de la migración masiva, al final siempre acabas encontrando referentes al exilio, ¿no? Al exilio republicano, pero también a otros emigrantes, a otros exiliados anteriores, ¿no? De hecho, dentro de esta migración asturiana, pues, hay personajes relevantes como puede ser Nicolás Rivero, que realmente no es un inmigrante económico, ¿no? Es un exiliado político. Bueno, él había participado en algunas sublevaciones carlistas y bueno, tiene que marchar hacia América, ¿no? O Eva Canel, ¿no? Que en realidad emigra o se desplaza a América porque su marido, Eloy Perillán, pues periodista, vierte algunas críticas hacia el gobierno y bueno, tienen que marchar juntos, ¿no? Es un tema que digo que no había tocado hasta ahora y bueno, lo que he hecho un poco es una primera aproximación, recopilando un poco, ¿no?, por lo que se había trabajado. Señalar que, bueno, como decía hace un momento Rocía,
los embarques hacia América se producen desde los comienzos del conflicto, no desde 1937, ¿no? Los asturianos empiezan, de verdad que digamos, de una manera, casi se puede hablar de un goteo, pero empiezan ya en esos comienzos, ¿no? Siempre que hablamos de la migración asturiana, digamos la migración económica, señalamos como un corte en el 36, ¿no? Ahí es cuando, digamos, se reduce de forma drástica, lógicamente, el gran flujo migratorio asturiano. Y lógicamente también cambian las motivaciones, ¿no? Ahora lo que estamos hablando son de refugiados, ¿no? Entonces yo lo que voy a intentar hacer en el trabajo es distinguir, primero voy a hacer una pequeña introducción en general a lo que es el exilio en América, diferenciando pues, esa primera fase de goteo, digamos, de migrantes que se desplazan, digamos un poco por sus propios medios, y luego esa otra emigración que se produce ya una vez concluido el conflicto. Y luego también intentar, bueno, analizar cómo es la situación en algunos países americanos, ¿no? Como el caso de Cuba, México evidentemente, y luego también intentaré abordar países que, bueno, que a lo mejor no fueron, no recibieron tantos emigrantes, perdón, tantos exiliados, el caso de Chile, y curiosamente también Argentina, ¿no? Como digo, bueno, pues entre 1936 y 1939, en esta primera fase, parece que el destino mayoritario del refugiado, la opción preferente, era Cuba, ¿no? Hay también, a ver, hasta cierto punto es normal, ¿no? Porque bueno, era tradicionalmente pues, el lugar preferido por los emigrantes para emigrar, no por los asturianos para emigrar. Se trata de personas que utilizan las cadenas migratorias establecidas durante décadas, ¿no? Familiares, amigos que acogieron a estos exiliados. En este sentido hay testimonios interesantes, ¿no? Por ejemplo, Aurea Fernández, que es historiadora de la Universidad de La Habana, recuerda cómo, tras el encarcelamiento y el fusilamiento de su padre, ellos consiguen salir de Oviedo, su padre no, era maestro, sale de Asturias acompañada de su madre y otros familiares, un total de 7 personas, gracias a las gestiones que realiza su abuelo desde La Habana, que además les hace llegar los pasajes, ¿no? Sin embargo, yo lo que quiero decir que estos casos de hígado serían escasos, ¿no? Y se puede decir que en ese periodo, pues, salvo la excepción de los niños de Morelia, pues, que embarcan en el México, no eran organizadas. Luego, dentro de este primer grupo de exiliados, podemos encontrar personas que tenían pensado regresar a Asturias, que es otra cuestión interesante, ¿no? Emigrados, que en su momento regresaron, se vieron involucrados pues, en la actividad en la política de la República y que cuando estalla la guerra, por diferentes razones se encontraban en Cuba, ¿no? o en México. Y en ese sentido, bueno, pues no regresaron por el riesgo que podía suponer para su vida, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, José Martínez, recuerda cómo su padre, que era antiguo inmigrante, se había desplazado, lo hacía periódicamente, se había desplazado a La Habana a atender sus negocios. Él había sido teniente de alcalde en Luarca, durante el periodo republicano, y bueno, recibe un mensaje a su mujer diciendo que no regrese, que están deteniendo antiguos concejales, maestros, y que, bueno, pues que puede ser encarcelado y que su vida corre peligro. Él no vuelve y luego ya José Martínez, junto con su madre, consiguen llegar a La Habana desde Lisboa. Ellos intentaron ir a través de Coruña, no lo lograron y al final embarcaron en Lisboa y llegaron allá a Cuba. Luego también hay otra cuestión de estos primeros exiliados, ¿no? Y es que no responden a un perfil ideológico, digamos, claro, puede decir que es variado, ¿no? Aquí tenemos el caso del periodista Constantino Cabán. Bueno, yo lo que tenía previsto era en la presentación que fuese saliendo, entonces no puse nombres. Constantino Cabán, no sé si se ve, si lo estoy marcando, es este que tenemos aquí. Bueno, que era posiciones conservadoras, tiene una ideología conservadora y que desde un primer momento pues, se apoya la sublevación, el golpe de Estado, ¿no? Y entonces escapa de Asturias.
¿Dónde va? A La Habana. ¿Por qué? Porque había estado allí antes, tenía contactos, y luego él lo que hace es, bueno, se establece, y no hay que hacer propaganda contra de la República, desde el Diario de la Marina, periódico muy vinculado a la migración asturiana, porque miembros del Consejo de Administración pues, pertenecían a la Oligarquía Tabaquera Asturiana, muchos periodistas asturianos trabajaron ahí, algunos de sus directores más afamados, el citado anteriormente Nicolás Rivero, estuvo al frente de él, y en esos momentos era otro asturiano, hijo del anterior, Pepín Rivero, que, por cierto, muy partidario era partidario del golpe, y que, bueno, pues, se integró en un partido, la Falange Española en Cuba, ¿no? Curiosamente, Pepín Rivero luego, al final, y hablaremos de ello si me da tiempo, a pesar de ese apoyo a los golpistas, sacará de España a Alfonso Camín. Caso contrario es el de Luis Amado Blanco. Luis Amado Blanco también, bueno, había participado en política, y bueno, pues como había pasado un tiempo en La Habana como corresponsal durante los años 30, tenía contactos, se desplaza allí con su mujer, Isabel Fernández, que también era escritora. Luis Amado Blanco era escritor, periodista, aparte de odontólogo. Y luego, bueno, pues Luis Amado Blanco allí en Cuba lo que haría sería un poco desarrollar, al igual que Constantino Cabal defendía a los golpistas, Luis Amado Blanco lo que, bueno, pues defendería en diferentes diarios habaneros pues la causa republicana, ¿no? Evidentemente Constantino Cabal regresa y Luis Amado Blanco se queda en Cuba, y curiosamente moriría en Roma, pues como embajador en La Habana, perdón, en Roma, ante el Papa, ¿no? Bien, luego otra cuestión también de esta primera etapa es la dificultad del viaje. Había que abandonar Asturias, era complicado. Los barcos extranjeros no podían, por la prohibición de la Liga de Naciones, no podían parar no tocar los puertos españoles, ¿no? Entonces, los testimonios que hay, de los que conozco, de la gente que logró salir, lo que hacían era intentar primero intentaron llegar a Coruña, pero claro, ahí no podían, y llegar a Lisboa, bien a través de Galicia o bien a través de Castilla, y luego a través de Santander intentar alcanzar Francia, ¿no? Y bueno, como digo, no parece que esta primera fase fuese muy numerosas. Al terminar la guerra, pues la cuestión cambia, ¿no? Y bueno, los asturianos que estaban, miles de republicanos se hacinan en los campos de concentración franceses. Estas imágenes las he seleccionado porque pertenecen son hechas por Germán Horacio, que es un cartelista, caricaturista, dibujante asturiano, exiliado, estuvo en el campo de San Ciprián, que tú creo que mencionaba antes, Adolfo, y al final acaba recalando en México. Tengo varias imágenes de él, bueno, que ilustra un poco pues, esa vida en los campos de concentración, y luego también el desplazamiento en el Sinaya, y bueno, incluso hace caricaturas de algunos migrantes, exiliados asturianos, como Gondi, del que hablabas antes, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento se puede decir que se inicia ya el exilio organizado, a través de la Jare y la Sere, ¿no? La búsqueda de destinos en América no fue tan fácil como parecía o como podía suponerse, aunque muchos países americanos se mostraron solidarios inicialmente. Otra cosa fue aceptar, digamos, a estos exiliados asturianos una vez que concluye el conflicto, ¿no? Las razones que se adujeron, bueno, oficialmente, pues era problemas con el mercado laboral, y luego también es verdad que desde el CAR del 29, se había establecido en casi todas las repúblicas iberoamericanas una legislación bastante restrictiva respecto a la inmigración. Tanto Cuba como México, pues había ciertos problemas. Pero en realidad, lo que se puede suponer es ese recelo hacia estos refugiados asturianos, ¿no? Esto sucedió sobre todo pues, en países como Argentina, Uruguay, pero otros, especialmente México, hablaste antes de Lázaro Cárdenas, que apoyó desde el comienzo pues, la causa republicana, y bueno, que que acogió a varios miles de refugiados asturianos. También Chile, ahí tuvo un papel determinante Pablo Neruda, y curiosamente la República Dominicana, Trujillo, pues se mostró inicialmente muy favorable a acoger exiliados
republicanos. Llega incluso a decir que acogería 50.000, pues quería para trabajar en el sector primario, y bueno, ahí se desplazaron también emigrantes, siempre digo migrantes porque ya refugiados, exiliados asturianos, españoles evidentemente, y la verdad es que muy pocos se quedaron, ¿no? Debido a la represión del régimen de Trujillo y porque muchos tenían un perfil, digamos, de alta cualificación y no encontraron, digamos, una ocupación profesional acorde con, bueno, pues con su cualificación en la República Dominicana. De ahí se desplazarían a otros territorios, a otros países. También de señalar que, curiosamente, a diferencia de lo que sería ese periodo masivo de la migración, esta migración era una migración, digamos, patrocinada entre comillas, ¿no? Porque muchos otros países, México, Chile, acogían a los republicanos siempre que pagasen el pasaje. Y esto fue posible gracias a la SERE y a la JARE, ¿no? Bien, sobre los datos, la cuantificación. Aquí Jerónimo González pues, establece un cálculo de unos 7.000 republicanos asturianos que encontrarían refugio entre 1939 y 1949. En Argentina, Cuba, Chile, Venezuela, Brasil, ya menos Estados Unidos, e incluso Colombia y Bolivia, ¿no? Que además esto a mí me llamó mucho la atención, el caso sobre todo de Bolivia, que es y hay casos de algún militante socialista en las cartas que estuve consultando que estaba establecido en Bolivia, que me parece curioso porque Bolivia es un destino como muy minoritario dentro de lo que es la migración, digamos, económica, ¿no? Igual que Colombia, ¿no? A estos había que sumar los que se desplazan a México, que conocemos mucho mejor, está más estudiado la migración, el exilio republicano a México, que sumaría otros 1.500, 2.000. A mí esa cifra de 8.500, 9.000 exiliados republicanos asturianos me parece alta. Digo, esto es he hecho una primera aproximación, me parece alta porque, no sé, yo creo que ahí, y en esto ha hecho una precisión Dolores Pla Brugat, señala que a lo mejor se incluyeron, porque estamos hablando de 1939 y 1949, personas que siguieron entrando en América en esos años posteriores. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo testimonios, concretamente de Emilio López, que era chofer de Miaja, su hija Gloria López me comentaba cómo Emilio López, una vez establecido en México, lo que hace es llevar a otros familiares. Una vez que ya tiene un negocio y tal. Esos no son exiliados republicanos, ¿no? Lleva a su sobrina, no, a su hermana, al marido y luego a su cuñado y a sus 2 hijas. Las lleva porque ya se ha establecido, tiene recursos, ellos no, y los traen. Es una bien emigración económica, ¿no? Y Dolores Pla Brugat lo que dice es eso, ¿no? Que a lo mejor en esas cifras entre 1939 y 1949 se están introduciendo emigrantes clásicos, vamos a decir así, no refugiados políticos. Voy ahora a hacer un pequeño repaso breve sobre pues, algunos de estos destinos, ¿no? Voy a empezar con Cuba, que como digo era bueno, y luego también otra cuestión que es interesante. Aquí tengo, bueno, a Enrique Loredo, el jurista, que algunos de estos refugiados asturianos, antes de llegar a su destino definitivo, pues fueron recorriendo varios países, no solo en Europa, sino en América, ¿no? Por ejemplo, el Enrique Loredo estuvo primero en México, luego Chile, luego volvió a México. Ovidio Gondi, más conocido como Gondi, de Francia, bueno, se embarcó en Sinaya, estuvo en México, Estados Unidos y volvió a México. Y Wenceslao Roces estuvo en Chile, Cuba, hasta establecerse definitivamente en México, ¿no? Es decir, que hasta que llegaron, digamos, a su destino definitivo, estuvieron pues, a veces desplazándose por diferentes países de Iberoamérica, ¿no? En cuanto a lo que me refería a Cuba, bueno, pues por el primer destino del que voy a hablar, a ver, yo creo que Cuba era el destino lógico o la acción lógica para muchos refugiados asturianos, sobre todo en ese periodo entre 1936 y 1939. Como digo, había sido el destino preferente de la migración asturiana. Se calcula que el 30% de los emigrantes españolas en Cuba eran asturianos, y por poner un ejemplo, entre 1900 y 1936 arriban a la isla 159.000 asturianos. Entonces, ante estos números se puede decir que
era raro el asturiano que no tuviese un familiar en Cuba. Pues estos vínculos, estas relaciones son las que permiten que inicialmente muchos, sobre todo durante ese periodo de la guerra, se desplacen a Cuba. Por ejemplo, el caso de Julia Martínez. El caso de Julia Martínez, su marido es fusilado y ella se desplaza a Cuba. ¿Por qué? Porque vivía una tía suya allí. ¿De acuerdo? O Manuel Isidro Méndez, este poeta y escritor originario de Navia. El señor la guerra le pilla en Coaña, es apresado, está a punto de ser fusilado, consigue escapar y finalmente sale de España a finales del 36, ¿dónde va? A Cuba. ¿Por qué? Porque había pasado gran parte de su vida allí, ¿no? Y entonces, bueno, tenía contactos y decide establecerse en La Habana. Hay que suponer que casos como estos pues, habituales, ¿no? Y luego muchos de estos exiliados republicanos pues, se integraron en el círculo republicano y participaron en muchos actos de apoyo al gobierno republicano, ¿no? Como decía antes, normalmente salen desde Portugal y desde Francia. Luego ya la derrota de la República pues, hizo que muchos asturianos decidiesen también decantarse por Cuba por estas mismas razones, ¿no? Las relaciones previas, familiares, de amistad. Y a esto, según Jorge Domingo Cuadrillo, que trabajó sobre los exiliados republicanos en el ámbito literario, en el ámbito de la cultura, también sobre los asturianos concretamente, añade, aparte de estos vínculos previos, bien familiares, bien de amistad, una actitud solidaria por parte de los nativos hacia la causa republicana, y luego también que en territorio cubano pues, funcionaron varias asociaciones pues, favorables a la causa republicana y evidentemente pues, los vínculos que existían, ¿no? Culturales e idiomáticos. Sobre estos vínculos y sobre esa, digamos, presencia de la migración, esa constante presencia de la migración hacia Cuba en Asturias, comentaba David Arias en una carta que escribía a Luis Amado Blanco, que cuando se planteó la disyuntiva en 1941 de ir a Cuba o a México, se decantó por Cuba, porque le atraía fuertemente, ya que si nosotros nos demos cuenta, hay toda una vida de relación, algo que está en la misma sangre y viene de familia, algo que también respiramos en nuestro ambiente desde la Cuba. Y esto era así. Asturias emigrar a Cuba era lo normal, las familias lo inculcaban, y realmente a un chaval de principios del siglo XX, un guaje de 12, 13 años, Cuba era el destino lógico, y le resultaba más cercano Cuba que incluso Madrid, a pesar de la distancia geográfica, ¿no? Desde el punto de vista pues, emocional, había una mayor cercanía. Y ellos estaban acostumbrados pues, a emigrar a Cuba, y esto es un poco también lo que hizo que en un principio muchos asturianos decidiesen partir ahí. Pero es cierto que la entrada de refugiados no fue fácil. El gobierno se opuso, no puso muchas facilidades, y luego tampoco, debido a esto, hubo, digamos, viajes organizados, ¿no? Como pueden ser los del Sinaya, los del Frandre, los del Winnipeg, esos barcos que desplazaron exiliados a México o a Chile. En cuanto a la forma de llegar a Cuba por parte de los asturianos, no una única forma, ¿no? Cada uno, digamos, se buscó la vida un poco como pudo, ¿no? Algunos lo hicieron desde la República Dominicana, otros desde Europa, otros desde África, parece que algunos salieron desde Casablanca, e incluso primero llegaron a México y luego fueron hacia Cuba y Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Antonio Ortega, por poner un caso, Antonio Ortega, que fue un destacado periodista, fue jefe de redacción de Bohemia y luego de la revista Carteles. Carteles es una de las revistas pues, las más importantes que había en La Habana en los años 40 y 50, pues llega a La Habana en 1939 en un barco inglés que sale desde Francia con un pasaje que le manda Luis Amado Blanco que transportaba exiliados judíos. Digamos lo que comentamos, ¿no? Cada uno llegaba como podía y también utilizando para eso las relaciones previas que tenía. Luis Amado Blanco pues, era amigo de Antonio Ortega, ¿no? José Manuel, te Sí. quedan 5 minutinos. 5. Y como te quedan 7 países... Bueno, pues nada, peculiaridad, muchos son cubanos de nacimiento y bueno, sobre México, me hubiese gustado hablar un poco más sobre estas cuestiones, de Cuba, como México a lo mejor es más conocido, voy a centrarme un poco también en algunas cuestiones relacionadas con Cuba. Hay también otra cuestión que es
que las dificultades que tenían para integrarse, ¿no? Para que, digamos, para establecerse definitivamente allí. Hubo intelectuales asturianos cualificados que llegaron, digamos, con el apoyo de otros intelectuales, pero que finalmente tuvieron que abandonar Cuba, porque no tuvieron apoyo del gobierno y realmente también un cierto recelo de instituciones educativas y culturales cubanas hacia estos intelectuales asturianos que llegaban y que, en cierta manera, les podían hacer la competencia. Hubo casos como Manuel Isidro Méndez o Luis Amado Blanco que sí se establecieron, pero digamos que estos ya tenían esos contactos previos. Y luego estarían emigrantes, digamos, con menos cualificación, que gracias a esos vínculos familiares consiguieron establecerse definitivamente, ¿no? Por ejemplo, la mencionada Julia Martínez, ¿no? Tenía a su tía allí, ella, bueno, lo que hizo primero fue trabajar tejiendo y luego ya una vez que se volvió a casar, regentó la taberna del Centro Asturiano de La Habana. Y esto me da pie para hablar un poco también, bueno, posteriormente del Centro Asturiano de La Habana, pero ya para concluir esta parte, señalar una tercera fase de la llegada de exiliados a Cuba. Y sería, una vez que llega Castro al poder, bueno, pues un importante grupo de exiliados españoles, digamos, simpatizantes con este proceso revolucionario, se desplaza a Cuba, ¿no? Dispuestos a colaborar en el nuevo gobierno, y entonces hay varios asturianos, ¿no? Y algunos niños de la guerra que se habían desplazado a la Unión Soviética, ¿no? Tal vez uno de los casos más conocidos sea Araceli Ruiz, ¿no? Alguno que fue presidenta de la Asociación de Repatriados y recientemente fallecida, ¿no? En 2021. Señalar que, según testimonios, muchos de estos niños, que además eran, bueno, los republicanos exiliados que se dirigieron a Cuba, eran profesionales de alta cualificación. De hecho, Araceli era ingeniera, también había médicos. Parece que se mostraron encantados de abandonar la Unión Soviética y volver a estar en un ambiente, digamos, en el que se podía hablar español y tal, ¿no? Y, bueno, y además había estado en algunos sitios bastante inhóspitos, como sabemos, ¿no? Y luego sí mencionar una cuestión que se va a reproducir en muchos de estos países, ¿no? Que es la forma de la integración, ¿no? Y en este sentido jugará un papel fundamental la posición de los centros asturianos y de las sociedades en general españolas en América, ¿no? Como es lógico, durante la guerra hubo una polarización entre los emigrantes asturianos y españoles en general en América, ¿no? Partidarios de unos del bando republicano, otros de los golpistas, de los franquistas, y en este sentido Cuba no fue una excepción, igual que no lo fue México, igual que no lo fue Chile, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí, en el caso de Cuba, un papel determinante lo jugó el diario La Marina, ¿no? Que aunque en principio se mostró neutral, luego se decantó claramente a favor del bando franquista, ¿no? Y ahí el caso de Nicolás Rivero, aunque luego, como digo, Nicolás Rivero consiguió sacar a Alfonso Camín de España, ¿no? Bien, esta polarización se está acentuando, sobre todo durante la guerra, y en este sentido es muy interesante lo que sucede en el centro asturiano, porque muchos de estos centros realmente no apoyaron a la causa republicana. Por ejemplo, el centro gallego, ¿no? Sin embargo, el centro asturiano, que inicialmente estaba controlado, porque, a ver, la vida interna e interior política de estos centros asturianos es muy interesante, ¿no? Había un debate político muy intenso en ellos, había grupos que ellos llamaban partidos, se organizaban por tendencias ideológicas, y en el caso del centro asturiano estaba controlado por el centralista, que era de ideología conservadora, vinculado a la oligarquía tabaquera. Sabemos que muchos asturianos eran tabaqueros, a la élite empresarial, pero poco a poco, durante el periodo republicano, va a ir ganando peso los grupos más favorables a lo que sería la causa republicana, entre ellos el Partido Progresista, ¿no? E incluso una vez que estalla la guerra surge un grupo dentro del centro asturiano, Hermandad Asturiana, que era netamente republicana. Esto hace que finalmente, durante la guerra, digamos, los partidos de la República ganen peso y empiecen a intentar realizar, pues, acciones favorables, pues, a los exiliados republicanos. Este jugará un papel importante Fernando Lobeto, tabaquero del Partido Progresista, sobre todo Salvador Díaz, ¿no? Un periodista de Boal, que será un elemento determinante en muchas de estas iniciativas favorables a los exiliados, ¿no? Es verdad que algunas de estas iniciativas no consiguen salir adelante, porque había oposición interna, pero otras sí, ¿no? Por ejemplo, enviaron ayuda a Rafael Altamira, mandaron dinero para los exiliados que estaban residiendo, o hicieron colectas para los exiliados que estaban residiendo en Cuba, llegaron a solicitar una amnistía al gobierno de Franco, a la dictadura,
para los exiliados republicanos que estaban siendo entregados por Francia. Aportaron dinero para una reunión de profesores universitarios españoles emigrados que se celebró en la Universidad de La Habana en 1943. Ahí acudieron, por ejemplo, María Zambrano, Fernando de los Ríos. Indalecio Prieto fue invitado varias veces a dar conferencias en este centro en 1941, 42, 43. E incluso el dibujante y político gallego Alfonso Rodríguez Castelao, que estaba refugiado en Buenos Aires y visita Cuba, no puede dar una conferencia en el centro gallego, se lo permiten, y la da en el centro asturiano, ¿no? José Y Manuel, ¿cómo te vas a arreglar? nada, termino ya. Con lo de Cuba y México, nada, lo dejaré porque es más conocido. Es que es para dejar un poco Sí, de tiempo. Porque sí. y vos- Solo señalar No que... sé, Antonio, ¿qué dices? Sí, Porque 2 minutos se y... alarga mucho. No, 2 minutos y nada más. Señalar que muchos exiliados republicanos fueron acogidos en esta fueron atendidos en la Quinta Covadonga, que es ese gran hospital que los asturianos tenían en La Habana, ¿no? Brevemente, México. Sabemos que México fue un destino mayoritario, mayoritario de los exiliados republicanos. El viaje fue organizado, en su mayoría de los casos. Las expediciones más conocidas son las de Sinaya, las del Mexic y las del Ipanema. Hubo otras. Señalar que la presencia fue importante, entre ellos algunas mujeres, por ejemplo, Miranda Monzano, que fue en el Flandre, y que, como dato curioso, ese debate que se produce en el centro asturiano de La Habana, en el centro de México no, en el centro asturiano de México no, porque adoptó enseguida postura, eran bastante conservadores, apoyó al gobierno de Franco, y de hecho, durante un tiempo los emigrantes, los exiliados asturianos no pudieron entrar en el centro asturiano, salvo excepciones, ¿no? Prácticamente Miranda Manzano sí dice que, su testimonio dice que él ya no tuvo problemas, probablemente porque era de Llanes y la colonia llanesca en México pues era muy dominante, ¿no? Y bueno, iba a hablar de Germán Horacio, del viaje, pero bueno, sí, yo busco casi 25 minutos, pero bueno, vamos a cortarlo aquí porque es muy tarde y a ver, bueno. no sé, Antonio, yo creo que 3:30 es buena hora para terminar, ¿o qué te parece? ¿Puedes decir 3 frases más? Bueno, nada, había mucho que decir, ¿no? Los problemas de integración que tuvieron en México. De hecho, es muy interesante que intentaron separarse inicialmente de los antiguos residentes, como se llamaban a los emigrantes que habían llegado antes del 39, y que, bueno, pues esa separación se tradujo en que no eran admitidos al centro asturiano, ellos crearon sus propias asociaciones, y esto, digamos, los separó un poco más inicialmente, ¿no? Asociaciones republicanas en las que realmente ellos, bueno, pues era como socializaban, e incluso en reuniones informales, ¿no? Que a veces organizaban por partidos, los socialistas, en casa de Pura Tomás, de Rafael Fernández, los comunistas también, y bueno, poco a poco, digamos que esa falta, digamos, de contacto se fue atenuando, integrándose algunos de los antiguos residentes, o los hijos de los antiguos residentes en las instituciones educativas que fueron creando los exiliados. Y luego también un hecho singular, ¿no? Que al final, bueno, ellos cuando llegan intentan separarse de estos antiguos emigrantes, diferenciarse, ¿no? No solo ideológicamente, sino que ellos dicen que son los primeros españoles que no van a conquistar América, los exiliados, ¿no? Pero es curioso cómo al final muchos acaban obteniendo el éxito económico, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos al sobrino de Miaja, que consigue ese éxito, ¿no? Fernando Rodríguez Miaja, acaba convirtiéndose sí, el sobrino de Miaja, ingeniero, y que acaba teniendo, bueno, pues éxito empresarial, tiene una empresa de construcción. El propio Amaro del Rosal, que acaba ejerciendo cargos importantes en empresas en México, y por ejemplo, menos conocido, Emilio López, que es el que comentaba antes, que aunque inicialmente lo pasa muy mal, este era el chofer de Miaja, acaba teniendo ese éxito económico y acaba actuando como el emigrante tradicional, estableciendo esas cadenas migratorias y llevando a México a sus parientes, ¿no? Y lo dejo aquí, pues hemos hablado de Chile, en varios casos, pero bueno. Hay que dejarlo porque además Sí. me avisan que los señores
señores o señoras Sí, sí. que dan el catering se marchan. Sí, en las 20. Entonces, el que quiera comer algo, pues no va a tener más Perdón, remedio sí. que... Lamento que este aceleramiento final, que he soltado Pero píldoras mira, y... dejamos 5 minutos tiempo para una pregunta. Dejamos tiempo, Antonio, 5 minutos para una pregunta. Sí, creo que van a marchar, pero bueno, igual tenemos que correr detrás de los discursos. Luego intervengo yo si me dejas. Solamente una cosa relacionada con tu intervención, y es de que en el centro asturiano había una mujer, la Gloria Velasco, que ya cuando estaba en Cataluña, en Asturias, ya fue la primera alcaldesa socialista de Parres. Sí, Gloria Velasco, sí, sí. Y que posteriormente fue la mano derecha de José Barrero en toda su actuación respecto a la población refugiada asturiana en Cataluña durante la Guerra Civil, y que posteriormente se exilió a Chile. Sí, al Winnipeg, sí. Iba a mencionarla precisamente, porque esas cartas... Bueno, punto y final. Sí, Gloria Velasco, yo la iba a mencionar porque hay cartas, las consulté. Además iba a ponerla como ejemplo de estos emigrantes que tienen que buscarse un poco la vida, porque ella dice que malvive durante los dos, tres primeros años. Gracias a la Fundación Barreiro. Ibas a hacer una preguntita. Rápido. Yo quiero hacer una pregunta al señor director de la Fundación Barreiro. Sabido es que en la clandestinidad los líderes, por lo menos los líderes socialistas, tenían un seudónimo para protegerse de la policía político-social. Aquí desveló el nombre de Agustín Otilio, y quiero reseñar aquí, en el año 1972, hubo un conflicto laboral en la empresa Duro Felguera. Una pregunta es una pregunta, no una intervención. Y fueron despedidos 22 trabajadores. Vino a Asturias un abogado laboralista, defendió a los trabajadores y ganó los 22 juicios. Esos trabajadores, agradecidos porque el abogado laboralista no les quiso cobrar nada, organizaron una comida en Gijón, en los Maizales, a la que yo tuve el privilegio de asistir junto con Marcelo García y Encarna. ¿Puede el señor director desvelar el nombre de este abogado laboralista, que en el seudónimo se llamaba Isidoro? Hombre, lo sabes tú perfectamente. La pregunta es capciosa. Porque lo sabes perfectamente. En el auditorio a lo mejor no. Es Felipe González. Eso es. Felipe González. Bueno, Pueden todos comer si quieren arriba. ¿Qué era para...? No, era para hablar del Centro Asturiano de Tampa, bueno, claro. que trabajó muchísimo por la República. Sí, yo hice fotos hace 20 años de un salón que tenía. Precio muy grande, bandera